actualidad geopolítica con la mirada puesta inevitablemente en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por varios factores. Por un lado, conversación en clave comercial, aunque también un poco geopolítica, entre Donald Trump y Xi Jinping. Llegada de Friedrich Merz, el canciller alemán, a la Casa Blanca. Por el momento no hemos tenido ninguna encerrona. Y rifirrafe, disputa pública, guerra declarada entre Elon Musk y Donald Trump. Estas son solo algunas de las claves por las que hoy miramos atentamente todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Bueno, además de que por horario pues cubrimos más bien lo que está ocurriendo ahora al otro lado del charco, por aquello de que aquí en Europa y en España ya estamos pues más pensando en la cena, ¿no? Y en el momento de descanso hasta el día siguiente, pero allí siguen en plena acción. Y mientras tanto también tenemos que mirar a la clave geopolítica, que es lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Arrancábamos la semana con la operación Telaraña y Rusia ha prometido represalias, algo que ha afirmado Donald Trump después de hablar ayer con Vladimir Putin. Vamos a intentar analizar la escena con Íñigo Petit, CEO de Aiden Global. Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Como siempre, muchísimas gracias y gracias también a Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado también de estar con vosotros. Bueno, me gustaría empezar por la disputa abierta entre Donald Trump e Elon Musk, porque parece que se les ha acabado la luna de miel y esto parece que no remonta, ¿eh? Tenemos divorcio ya directamente, guerra declarada. De hecho, hemos pasado de aliados o de amigos a enemigos. Como dicen en inglés con estos libros de romance, hay un tipo de novela que es From Enemies to Lovers, ¿no? Pues aquí podríamos decir, perdón, sí, exacto, de enemigos a amantes, pues aquí todo lo contrario, ¿no? Han pasado de amantes a enemigos, guerra encarnizada. Y lo último que ha dicho Elon Musk es que, bueno, que está pensando en crear un nuevo partido político y de hecho ha abierto una encuesta. Si quieren participar nuestros oyentes, pues ahí está la encuesta en el perfil de Elon Musk en la que es su red social, en X. Bueno, Íñigo, Elon Musk ya se ha mostrado totalmente en contra del plan fiscal de Donald Trump, el que Trump califica como grande y hermoso. Bueno, pues Musk ha dicho que es delgado y feo. Más allá de las palabras, más allá de la retórica, bueno, el trasfondo de esto, ¿cómo debemos interpretarlo? ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a decir que sería Elon Musk el que pinchara un poco la burbuja que ha supuesto Trump, ¿no? Y en mi opinión es un poco lo que ha sucedido. Creo que ha sido Elon Musk el primero que ha empezado a deshinchar ese globo que había construido Donald Trump a su alrededor. Y pues de unas semanas a esta parte la realidad es que toda esa fuerza de la que venía investido pues Trump allí donde pisaba, pues parece que se ha desinflado, ¿no? Y que sus proyectos pues más inmediatos no están funcionando. La política arancelaria era un error hace mucho tiempo, también cuando Elon Musk estaba dentro del gobierno, aunque desde bien pronto pues puso encima de la mesa sus diferencias. Pero la realidad es que es mucho peor de lo que cabe pensar y que en primer lugar está afectando a empresas norteamericanas, ¿no? Entre ellas la suya. A Elon Musk pues le va el interés en ello, ¿no? Así que lo que me parece realmente curioso, más allá de lo que decida hacer Elon Musk políticamente en el futuro, es que ha sido él el que ha pinchado esa burbuja. Y yo sí estoy de acuerdo con una de sus afirmaciones en las que ha dicho que poco menos que Trump le debe la presidencia, ¿no? Yo estoy convencido de que si había muchas personas que estaban dudando de si votar o no, o gente que no iba a votar y que a lo mejor ha sido movilizada por Elon Musk, no me cuesta pensarlo. Es un personaje pues tan odiado como idolatrado en Estados Unidos y desde luego mueve masas. Estoy seguro que no hubiera tenido el mismo resultado Donald Trump sin el apoyo de Elon Musk y de otras personalidades, por supuesto, pero destacadamente Elon Musk. Así que esta guerra me parece que puede ser el inicio del fin, no ya de Trump, pero sí de ese Trump elefante en una cacharrería que nos había vendido antes de las elecciones. Seguro que ahora tenemos ocasión de comentar otros muchos frentes donde los objetivos de Trump, pues salvo que se nos esté escondiendo algo, no se están cumpliendo. Así que, bueno, en fin, como conclusión, el punto de inflexión al final resulta ser Elon Musk. Veremos en qué queda.
Sí, veremos en qué queda, pero sí, me gusta esto de que Elon Musk se haya convertido en el punto de inflexión. No porque me guste en general, sino que me gusta lo que es la reflexión en sí, ¿no? Y es bastante llamativo. Como decías, ¿no? Elon Musk lo ha dejado caer, que Trump no hubiera ganado las elecciones si no fuera por él. Tú lo decías, ¿no? Probablemente no hubiera obtenido el mismo resultado electoral. Al final, Elon Musk ha tenido mucho empuje y también tenemos que recordar, es el hombre más rico del mundo, tiene mucho poder, tiene mucha influencia. Basta mirar también los seguidores que tienen X, ¿no? Cómo mueve masas, cómo consigue hacerlo. Y de alguna forma los dos, ¿no? Tienen como esa fortaleza a la hora de movilizar y, bueno, de alguna forma Elon Musk potenció, ¿no? Esa capacidad que también tiene Donald Trump. Miguel, ¿tú lo ves también así? Bueno, nos decía Íñigo, ¿no? Esto podría ser el inicio del fin de ese Trump que es un elefante en una cacharrería. ¿Compartes esa visión? Bueno, lo primero que hay que decir es que esto supone una vuelta a la posición de partida, porque salvo el paréntesis de bromance, como dicen los americanos, que han protagonizado estos últimos meses, Trump y Musk siempre se detestaron. En 2022, Trump llamó a Musk cuentista y este respondió en Twitter que es hora de que Trump cuelgue los trastos y navegue hacia el ocaso. Hasta ese momento, además, Musk se había mantenido al margen de la política. Repartía a partes iguales entre demócratas y republicanos unas donaciones muy exiguas y muy esmerriadas a los partidos, y eso era todo lo que él hacía. Y, sin embargo, cuando estalló la pandemia, pues Musk y Trump se encontraron con que opinaban lo mismo sobre el confinamiento, sobre la vacunación obligatoria. Los dos no veían bien la obligar a vacunarse y, en fin, son un poco raros en ese sentido. Luego había un punto de encuentro muy importante, que era que Musk no soporta la corrección política, y tras la compra de Twitter, pues restableció miles de cuentas, incluidas las de los supremacistas y los neonazis, pero también la cuenta de Trump al que habían echado los anteriores dueños por el asalto al Capitolio. Bueno, aquello fue un punto de inflexión, porque la red social de repente se convirtió en la plataforma oficiosa del movimiento MAGA, y después del atentado de Butler, pues ya Musk salió definitivamente del armario, empezó a arrojar millones sobre la campaña de Trump y asistir a sus mítines, y acabó al frente del Doji, este famoso. ¿Cuál era en aquel momento? Todo el mundo, Musk iba a Mar-a-Lago y la gente decía, es el único al que escucha a Trump. Pero todo el mundo sabía que aquello no podía durar. Primero porque Trump renueva su fondo de armario a una velocidad de vértigo, y lo mismo te quiere hoy con pasión que mañana te odia. Y luego tienen una personalidad muy fuerte, y luego Musk no es un idiota y se ha dado cuenta de que el país va al desastre de la mano de Trump. Y aquí es importante hacer una distinción, porque Musk y Trump son los dos millonarios, pero primero, Musk es muchísimo más millonario que Trump, y segundo, Musk se ha hecho millonario como empresario y como emprendedor, innovando y creando objetos o artículos que el resto del mundo desea, como los coches eléctricos, el sistema de pagos online, PayPal, o los satélites de comunicación, mientras que Trump lo único que ha hecho ha sido especular con suelo allí donde ha podido. Es más, hay un estudio que decía que si se hubiera limitado a meter en un índice de la bolsa la fortuna que había heredado de su padre, tendría hoy más dinero que antes. De modo que sí, yo creo que era inevitable que acabaran odiándose, y yo confío en que yo no creo que sea el final de nada, porque Trump sigue en sus 13 con los aranceles y aparentemente no se deja convencer por nadie. Y como el impacto de los aranceles es tan lento, esto es muy difícil que la gente acabe reaccionando. Pero bueno, estamos viendo, de hecho, uno de los asuntos del día, que es el tema de la conversación entre Trump y Xi, tiene mucho que ver con el impacto que está
están teniendo la guerra comercial en algunos fabricantes europeos y occidentales de coches. Fíjate, Miguel, que cuando decías era inevitable que Musk y Trump acabarán odiándose, esto me suena mucho a tragedia griega, ¿no? A esto de intentar evitar el destino, pero al final el destino inevitablemente te alcanza, ¿no? Citabas la conversación telefónica entre Donald Trump y Xi Jinping, precisamente es uno de los temas que sí o sí debemos abordar. Llama bastante la atención el comunicado tan escueto y tan institucional por parte del gobierno chino y el entusiasmo desaforado, podríamos decir, al que nos tiene acostumbrados Donald Trump, ¿no? Trump diciendo que ya no debe haber más preguntas sobre las tierras raras porque ya está todo cerrado, diciendo que hay un acuerdo, ¿no? Pero que ya nos desvelará los detalles, agradeciendo a Xi Jinping pues esa invitación, ¿no? a China, diciéndole que él también está invitado a Estados Unidos cuando quiera. Y mientras tanto China, bueno, se ha mostrado un poco más cautelosa, esperamos que haya más que palabras, acciones. Nosotros habíamos cumplido con lo acordado en Ginebra, esperamos sobre todo que se nos respete. Se ha hablado también de Taiwán, algo que ha omitido Donald Trump en su publicación en Truth Social. La Casa Blanca no ha dicho nada oficialmente al respecto. Claro, Íñigo, esto es verdad que esto es bastante fiel a los dos estilos, ¿no? Un Trump mucho más eufórico, mucho más visceral, en ocasiones emocional, y una China, en este caso un Xi Jinping, que siempre suele ser más comedido y más calculador, ¿no? A la hora de pasar a la acción. Es un claro reflejo, pero claro, nosotros seguimos con muchas dudas. Nosotros no sabemos si se han llegado a entender o no, y si tenemos que prepararnos para una nueva tensión comercial, o ahora podemos entender que las aguas se han apaciguado. La verdad es que esta situación a mí me genera muchas dudas. Primero porque creo que desde el principio Trump tenía la intención con los aranceles no tanto de imponerlos como tal, sino de generar un clima que le favoreciera en posibles negociaciones, ¿no? Sin embargo, esas negociaciones, que son estas que estamos viendo con muchísimas partes, pues no todas le están saliendo como esperaba. Probablemente China, vía, como comenta Miguel, vía empresas occidentales y directamente también americanas, pues se están empezando a dar cuenta de que esas políticas arancelarias están haciendo daño directamente a los consumidores americanos, ya sea directa o indirectamente, están haciendo daño a los consumidores americanos. Y a medio o largo plazo, lo que probablemente el ciudadano normal no entiende, pero que una persona como Elon Musk o tantos otros detractores de la política arancelaria, es que una política proteccionista va en detrimento del comercio global, y todo lo que vaya en detrimento del comercio global va en contra del desarrollo económico, ¿no? Y por lo tanto, a mayor comercio global, mayor desarrollo. Y por lo tanto, todo lo que sea ponerle trabas a esa normalidad en los mercados, pues va en detrimento de las dos partes. En el plazo en el que sea, puede que a veces puedes obtener una mejoría a corto plazo con políticas proteccionistas, pero a medio plazo son realmente perjudiciales. Yo creo que Trump está un poco, o esa es la sensación que me está generando, patada hacia adelante, ¿no? Tengo la sensación que, así como al principio de su legislatura parecía tener claros cuáles eran los frentes y parecía incluso tener un plan más o menos establecido dentro de lo que es Donald Trump en términos de improvisación, pero ahora empiezo a pensar que hay mucha más improvisación que plan en casi todo lo que hace, lo cual pues tiene un punto pues que asusta, ¿no? Por el poder que tiene como líder de la primera potencia del mundo, ¿no? Así que estas conversaciones entre Trump y China son fundamentales porque pueden sentar también las bases de futuras negociaciones, a la vez que pues tienen importantes efectos económicos en Europa, en Estados Unidos y por supuesto en China, ¿no? Así que solo cabe esperar que Trump coja un poquito de Xi Jinping, que tampoco me voy a convertir yo en defensor del líder chino, pero sí, bueno, pues que intente moderar esa retórica para no alterar los mercados artificialmente y generar un clima de tensión, pues que para empezar la lleva a enemistarse con Elon Musk, que probablemente le vaya a tirar muchos acuerdos internacionales y que seguramente le vaya a seguir generando problemas en el futuro inmediato, ¿no? A ver si por un lado este punto de inflexión, el que pueda marcar China, pues es a favor de Barco y no a favor de la división como ha sido el de Elon Musk, ¿no? Así que, bueno, esperemos lo mejor, pero la verdad me parece realmente difícil opinar sobre lo que va a hacer Trump porque le veo sin rumbo, la verdad.
Bueno, y además, como bien decías, ¿no? En medio de esa improvisación nos tiene también acostumbrados a dar bandazos en sus mensajes. Un día dice que quiere y que aprecia a Xi Jinping y otro día nos dice que es su rival sistémico, ¿no? En pocas palabras. Entonces, claro, mientras se mantenga el buen tono, porque efectivamente decías, no es que yo vaya aquí a poner en un pedestal a Xi Jinping, ¿no? Pero es verdad que en el estilo es mucho más moderado y a priori quienes observamos y analizamos la situación, pues podemos estar un poco más tranquilos, al menos en cuanto a que no va a dar esos bandazos retóricos. Pero claro, con Donald Trump, pues imprevisibilidad es la palabra que quizás mejor le define, ¿no? Miguel, además, bueno, efectivamente, lo que ocurre entre las dos mayores economías del mundo afecta al resto, entonces es fundamental tener un marco también de estabilidad, de certeza, porque la incertidumbre ya sabemos que no es buena para nada, pero menos para la economía y sobre todo para la toma de decisiones, ¿no? De cara a inversiones por parte de las empresas. Al final lo que necesitamos son certezas, saber en qué marco nos vamos a mover para poder avanzar. Esto es fundamental y esto es algo que por el momento, sobre todo después del 2 de abril, pues no hemos tenido, o no al menos de una forma afianzada. Sí, desde luego, ese es el gran problema, porque al principio, o sea, los aranceles en sí son un problema porque lo único que hacen es reducir, encarecer los bienes y reducir la eficiencia de la economía mundial, que es lo que nos ha llevado al nivel de prosperidad que tenemos actualmente. Pero bueno, el mundo se puede adaptar, ¿vale? Pues nos adaptamos a unos precios más altos, nos ponen unos aranceles sobre este tema. Eso no es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad. Y luego también siempre puedes encontrar acuerdos con otros países que no sean Estados Unidos, ¿vale? Pues no vendemos a los americanos y nos adaptaremos. A lo que uno no puede adaptarse es a los cambios bruscos de humor, es decir, si Trump pone aranceles, vale, pues pone aranceles, pero el problema es que a las 2 semanas los suspende, o los quita, o los reduce a la mitad, o los vuelve a elevar. Entonces, yo me pongo en los zapatos de un empresario de Estados Unidos que dice, vale, muy bien, pues ahora voy a montar una fábrica en Estados Unidos porque, claro, yo traer los coches ya hechos desde Europa es demasiado caro por los aranceles. Pero ¿qué pasa si de repente va y te quita los aranceles? Pierdes esa inversión, entonces la gente está absolutamente parada y eso va a tener repercusiones en la economía. Ya las está teniendo, pero van a ser, ya digo, que más a largo plazo. Y en el caso de la conversación con Xi Jinping, lo que pasa es que si Trump no utiliza las palabras en el mismo sentido en que las utilizamos el resto de los mortales. Él las críticas las llama fake news. Las elecciones, si las pierde, están siempre amañadas. Y luego una tónica habitual suya es que todas las conversaciones que tiene por teléfono son buenas y nada, esta también, como no podía ser menos, acaba de tener una conversación buenísima con Zelensky, otra con Putin, ahora con Xi Jinping. Tiene conversaciones espléndidas con todo el mundo y enormemente productivas, pero de las que nunca sale absolutamente nada. Y es muy significativo el contraste que tú has destacado entre cómo han reaccionado los medios chinos y cómo ha reaccionado él. O sea, si ha sido tan maravilloso, ¿por qué los medios chinos han insistido en que el diálogo se ha celebrado a instancia de Estados Unidos? Es lo único que sabemos. Uh-huh. Es decir, los chinos dicen que lo único que dicen es que había pedido la reunión o había pedido la conversación Trump. ¿Y eso qué significa? Pues sencillamente que la pelota está en el tejado de Trump y que mientras este no mueva pieza, ellos no piensan hacer nada y que pueden seguir así mucho tiempo porque se saben en una posición de fuerza en muchos terrenos y uno de ellos es el de las tierras raras. Ya ha habido fábricas de coches que han tenido que parar en Occidente y los chinos dicen, vale, pues si queréis jugar a esto, vamos a jugar. Este es el típico juego del gallina, en donde dos coches van a toda velocidad el uno contra el otro y el primero que se aparte pues pierde. Bueno, pues los chinos parece que quieren jugar.
Efectivamente, eso es lo que parece y mientras tanto, como bien decías, ¿no? Es significativo el hecho de que China haya dejado claro que esta llamada se ha producido pues en ese marco de voluntad y de iniciativa por parte de Estados Unidos. Mientras tanto, como decimos, sí, Trump tiene muchísimas conversaciones, todas son buenísimas conversaciones, todas las llamadas son muy positivas, todas parece que nos van a llevar a encauzar todas esas dudas, esos frentes que tenemos de incertidumbre, y una llamada que también tuvo muy buena, ayer por cierto, ya por tocar el tema de Rusia y Ucrania, fue con Vladimir Putin. Otra también conversación maravillosa, muy positiva, pero sin embargo Trump ha dejado algunos mensajes. Por un lado, la confirmación de que Putin va a responder enérgicamente a los ataques de Ucrania, en concreto a esa operación telaraña que se producía este fin de semana, pero por otro lado también ha añadido el matiz y Trump ha dicho, ojo, que si Rusia se pasa de la raya, Estados Unidos también va a responder, ¿no? Entonces, claro, Íñigo, una de cal y una de arena. Nos deja entrever que está al corriente de lo que puede hacer Rusia, pero a su vez, oye, pero tampoco te pases, ¿no? Bueno, yo creo que sencillamente en el órdago, en el pulso que le ha tirado Donald Trump a Putin, sencillamente va ganando Putin. Putin tiene su sartén por el mango, él tiene su conflicto montado, ahora mismo tiene al presidente de Estados Unidos deseando recibir una llamada y poder avanzar. Ahora mismo es Putin donde está, el que está donde quiere, ¿no? Y Donald Trump pues lleva ya muchos días de retraso en aquella promesa que hizo de acabar con este conflicto en 2 o 3 meses, ¿no? Yo creo que Miguel lo ha escrito muy bien, son todo conversaciones maravillosas, pero ningún resultado, creo que no se puede decir mejor, y la realidad es que me temo que vamos a ver muchas conversaciones maravillosas con muchísima gente, con todas las personas que hemos mencionado a lo largo de la tertulia, pero que me temo que seguiremos sin ver ningún resultado. Creo que el único resultado que muchísima gente estamos deseando que salga de estas conversaciones es que se cancelen los aranceles, pero bueno, no se puede marear a la gente, en eso estamos de acuerdo. Volviendo al tema de Putin y Ucrania, creo que es uno de esos frentes con los que Trump quería hacer partido y que se le ha dado media vuelta, en parte por unas reivindicaciones, en mi opinión, justas por parte de Zelensky, que por supuesto se siente como un país agredido, pero entendiendo que tiene que aceptar que no va a conseguir vencer militarmente a Rusia, y una Rusia que la verdad no sabemos dónde va, no para de amenazar con los ataques nucleares, lanza advertencias, amenazas de todo tipo, y Estados Unidos está ahí jugando a la veleta buscando unas conversaciones que no tienen lugar. Tiene pinta fea, en mi opinión, parece complicado que esto vaya a ir a mejor. Están poco a poco subiendo el tono y salvo que de verdad Putin llegue el momento, y de eso depende todo, decida que ha llegado el momento de llegar a esa tregua o de incluso el alto el fuego, pues todo va a seguir exactamente igual, mucho me temo. De ahí que, como decía al principio, Putin tiene la sartén por el mango y aquí Trump me temo que ha perdido este pulso, y lo que vemos ahora es un Trump consciente de que ha perdido ese pulso. Veremos cómo reacciona en las próximas semanas, porque creo que aquí queda mucha tela que cortar todavía. Sí, y de hecho se nos hace difícil, ¿no? Pensar en un alto el fuego cuando acabamos de tener esa operación telaraña y estamos a la espera de la posible represalia cuya magnitud desconocemos por parte de Rusia. Claro, Miguel, se nos dice que podría haber una tercera ronda de conversaciones en Estambul a finales de este mes, entre el 20 y el 30 de junio. Eran las fechas que sugería Ucrania. Sin embargo, Zelensky también esta semana ha dicho que no cree mucho en estas reuniones, las considera inútiles porque cree que quienes van a conseguir desbloquear la situación y realmente negociar son él y Putin directamente, pero Putin ya ha descartado esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Nos quedan 2 minutitos, pero bueno, todavía podemos responder a ello. Pues nada, Trump dice ahora que nos sorprenderá con lo duro que será si Rusia se pasa de la raya, pero una vez más es que este señor no usa el lenguaje en el mismo sentido que nosotros, porque ¿a qué se refiere? Porque Putin nos ha pasado ya a varios pueblos invadiendo Ucrania, que hace falta además que lance una bomba atómica sobre Kiev y la reduzca a pavesas. Seguramente cuando dice que se ha pasado de la raya se refiere al peor de los crímenes en el universo de Trump, que es que consiste en no hacer lo que él dice. Pero
sinceramente, si yo fuera Rusia tampoco me preocuparía, porque del mismo modo que con pasarse de la raya entiende una cosa muy distinta a la que entendemos nosotros, con lo de duro tampoco debe de entender lo mismo, porque Trump ya ha amenazado muchas veces a Putin, pero al final ha amagado y no ha dado. ¿Por qué? Pues porque es como los matones de colegio. Trump es un experto en meterse con los débiles, se atreve con Zelensky, se atreve con el presidente de Sudáfrica, se atreve con los pobres vietnamitas y los surcoreanos, pero cuando le planta cara a un malo de verdad como Putin o como Xi Jinping, se arruga. Y la verdad es que lo tendría muy fácil, porque lo único que tiene que hacer es respaldar las sanciones que Europa, y sobre todo hacerlas efectivas. Uh-huh. Pero sinceramente, del mismo modo que no creo que baje los aranceles, tampoco creo que haga absolutamente nada en Ucrania. Efectivamente, pues con esto nos quedamos. Por cierto, ya os adelanto que parece que ha ido bien la conversación entre Trump y Merz, y no solo lo dice Trump, el canciller alemán ha dicho que ha sido una conversación muy buena la que ha tenido con Donald Trump, así que bueno, nos quedamos ahí con él. Pero porque es un señor muy educado, Merz. Eso sí, no... Eso es verdad. Eso es verdad. Pues nos quedamos con esto. Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective, Íñigo Petit, CEO de Aiden Global. Muchísimas gracias a ambos. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo.